Entonces vamos a pasar a la palabra de Dios, a la enseñanza del día de hoy, y como todos saben que la enseñanza está en la Biblia, ¿ya? Todo lo que enseñamos nosotros está en la palabra del Señor. Vamos a ver en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, y ahí vamos a empezar la reunión del día de hoy, ¿ya? Vamos a esperar que la hermana Débora coloque las láminas para ir explicando. Ya está en Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a hablar de Ana, dice oración de Ana, ¿ya? Pero también vamos a hablar un poquito de la historia de Ana, qué fue lo que le pasó, cómo le pasó y todo el asunto, ¿ya? Todavía no aparecen las imágenes, Débora, por favor. ¿Tú sabes colocar la imagen que me dieron? Ya. Okay. Bueno, vamos a darle lectura entonces en el capítulo 1. Vamos a leerlo, ¿ya? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Dice, había un hombre de Ramataim, de Sofim, de la región montañosa de Efraín, ¿ya? Que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tuob, hijo de Suf, Efrateo. En el verso 2 dice, tenía dos mujeres. Bueno, en ese tiempo se podía, ¿ya? Tenía dos mujeres, dos esposas. El nombre de una de ellas era Ana y el nombre de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, eran sacerdotes del Señor. Allí eran sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día que Elcana ofrecía sacrificio, daba porción a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana. Aunque el Señor no le había dado hijos, y su rival, en este caso que era Penina, la provocaba amargamente y la irritaba porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año, dice la palabra de Dios, ¿ya? Siempre sucedía eso. Entonces, vamos a seguir. No, parece que esa no es Débora, esa es de Egipto. Esa no es. ¿Te llegó esa, PPT? Qué extraño. Ya, bueno, esa no es. Bueno, yo le voy a ir contando la historia porque hubo un error técnico, parece que se volvió a grabar la misma que había antes, ¿ya? Pero bueno, vamos a hablar de Ana. No sé si ustedes, si ven acá, ¿ven la imagen? Sí. Ya. Cuenta la palabra de Dios que Ana, y aquí estaba Ana y está Penina. Ella siempre la provocaba, la molestaba porque Ana no tenía hijos. Ya era lo que habíamos leído. ¿Y qué pasa con eso? Ella se sentía humillada, se sentía triste, frustrada como mujer, ¿cierto? Al no poder darle hijo a su esposo, ¿ya? Pero dice la palabra de Dios que su esposo, Elcana, la amaba mucho. Incluso un día le dijo, no soy yo como 10 hijos, una cosa así le quiso decir, soy más que 10 hijos para ti, porque la amaba demasiado, ¿ya? Entonces esta mujer, que era Penina, la segunda esposa,
molestaba y molestaba a Ana. Mira, justamente hoy día nos lo traje a color ya. Y cuenta la palabra de Dios que Ana, ¿cierto? Con su familia, con su esposo Elcana y toda la familia iban y hacían, ¿cierto? Iban a adorar a Dios. Subían, se iban de una ciudad a otra y adoraban y hacían sacrificio y adoraban al Señor en ese lugar. Y dice que Ana estaba muy triste, muy aconcojada y no quiso comer porque después hacían una fiesta, no quiso comer, no quería nada, estaba triste. Y el esposo le dijo que se alentara su corazón, que estuviera bien, porque él la amaba mucho, como yo le decía. Y resulta que ella se fue al templo a orar, ¿ya? Se fue Ana al templo a orar y dice que ella ni siquiera apenas movía su boca cuando estaba en el templo, donde humilló su corazón delante de Dios, ¿cierto? Puso su corazón, su alma, todo delante del Señor y ella lloraba mucho porque quería tener un hijo. Este está en el verso 2, perdón. Dice, mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí se llamaba el sacerdote que estaba en el templo, la estaba observando, porque ella movía la pura boca y ni siquiera le salía la voz, ¿ya? Porque Dios también conoce nuestro corazón, lo que nosotros sentimos. Quizás muchas veces no es necesario gritar, ¿cierto? Para que Dios te escuche. Pero sí es importante clamar al Señor. Pero en este caso, Ana, ella apenas movía su boca de lo triste y angustiada que estaba. Y Elí, el sacerdote, pensaba que ella estaba borracha en el templo. Y le dijo, mujer, pensó que estaba ebria. Le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Así, imagínese. Y ese de ti tu vino, le dijo. Pero Ana respondió y le dijo, no, señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Delante de Dios nosotros tenemos que derramar nuestra vida. No tengas a tu sierva por mujer indigna, le dijo, porque hasta ahora he orado y he pedido mi causa con gran congoja y aflicción. Y respondió el sacerdote Elí, le dijo, mujer, ve en paz y que Dios de Israel te conceda la petición, ¿ya? La petición del corazón. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que Dios le escuchó la oración a Ana o no? Sí, porque Dios escucha la oración de sus hijos. Claro que la escuchó. Al año siguiente, Ana tuvo un lindo bebé. ¿Y saben lo que pasa? Que Ana le prometió al Señor que este bebé iba a ser consagrado. Ella lo iba a entregar al servicio del Señor. Lo iba a llevar al templo para que sea un servidor de Dios. No le cortó el cabello. ¿Se acuerdan que hubo un varón que tampoco le cortaron el cabello? ¿Cómo se llamaba? El que hablamos que tenía harta fuerza en su pelo. Sansón. También fue dedicado al Señor. Y esta mujer también dedicó a su hijo a Dios. No le cortó el cabello, lo amamantó cuando nació y se lo llevó al sacerdote. Y todos los años con su esposo, Elcana, subían, le llevaban regalos, le llevaban lo que él necesitaba e iban a ver a su hijo. Ahí dice, la fe de Ana, madre de Samuel, tuvo un gran hijo de Dios. Fue Samuel un profeta del Señor, ¿ya? Y miren, aquí hay otra lámina donde ahí va Ana y entrega a su hijo a Elí, el sacerdote, para el ministerio del Señor, ¿ya? Y él creció y escuchó la voz del Señor. Aún siendo un niño, él escuchó, Dios le habló a Samuel. Samuel fue un gran profeta de Israel, un tremendo varón de Dios que el Señor utilizó porque su mamá
lo consagró al Señor, ¿ya? Y porque Dios escucha la oración de sus hijos. Y ella fue una mujer muy feliz al entregar, ¿cierto?, su hijo al Señor y porque Dios le había escuchado su oración. Entonces, esta es la palabra del Señor de hoy día, que yo le quería enseñar que sí el Señor escucha la oración que se hace de corazón, ¿ya? Tenemos que orar con un corazón al Señor, con nuestro corazón, tenemos que ser honestos, sinceros delante de Dios, porque Él conoce cada pensamiento. Aunque Ana ni siquiera escuchaba, nadie escuchaba el clamor de ella terrenalmente, ni el sacerdote, pero sí Dios la escuchaba, porque su alma estaba muy, muy afligida. ¿Ya? Dios bendiga esta palabra y el Señor nos ayude para siempre presentar nuestras peticiones delante del Señor, ¿ya? Entonces, no sé si la hermana Débora tiene alguna canción por ahí que la pueda colocar y después yo... Ah, ya, va a colocar la historia de Samuel. Muy bien, ya hermana Débora, coloque la historia de Samuel. Tenía un maestro llamado Elí. Su madre se llamaba Ana y no podía tener hijos. Después de orar mucho, Dios le había regalado un hijo, Samuel. Por eso, Samuel significa Dios me ha escuchado. Hacía mucho tiempo que Dios no hablaba directamente a sus amigos. Nadie recibía mensajes de Dios o tenía visiones. Un día, Elí dormía en su habitación y Samuel dormía en el santuario de Dios. Entonces, Dios llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, tú me has llamado». Elí le contestó: «Yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Y Samuel fue a acostarse. Dios volvió a llamar otra vez a Samuel y éste se levantó y se presentó ante Elí diciendo: «Aquí estoy, tú me has llamado». Elí contestó: «Yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Y es que Samuel todavía no conocía a Dios de cerca, ni éste le había hablado. Dios volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó y se presentó ante Elí diciendo: «Aquí estoy, tú me has llamado». Entonces Elí comprendió que era Dios quien llamaba al muchacho, y le dijo: «Vuelve a acostarte, y si alguien te llama, respóndele: habla, Señor, que te escucho». Y Samuel se fue a acostar a su habitación. Dios volvió a insistir y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Y él le respondió: «Habla, Señor, que te escucho». Y el Señor habló con Samuel, confiándole desde entonces su palabra. Samuel seguía creciendo y Dios lo protegía sin dejar de cumplir ni una sola de sus mensajes. Así supieron todos que Samuel era un profeta enviado por Dios. ¿Ya, niño, le gustó la historia? ¿Ya? Sí. Ahí, ya, se entendió, ¿cierto? Cuando Samuel estaba en el templo, ya él era un jovencito y escuchó la voz del Señor y él pensaba que el sacerdote, lo llamaba, pero era Dios, hasta que él le dijo: heme aquí, Señor, ¿cierto? Aprendió
a escuchar la voz del Señor, ¿ya? Entonces vamos a orar al Señor dándole gracias por su palabra y después no se vayan porque yo les tengo que dar una noticia, ¿ya? Entonces, oramos al Señor. Padre, le damos gracias, Señor, por tu palabra, por tus enseñanzas, porque más que una historia, tú nos enseñas a creer en ti, a confiar como lo hizo Ana, a ser obediente y a tener nuestro oído atento para escuchar tu voz, Señor, como lo hizo Samuel. Enséñanos a amarte, a honrarte, a bendecirte cada día, a honrar a nuestros padres, a nuestros profesores, Señor, a nuestros mayores, Padre Celestial, podamos respetar a nuestro prójimo, al menor o al mayor. Todos, Señor, merecen respeto, podamos, Señor, ser ejemplo, Dios mío. Bendice tu palabra en nuestras vidas y guárdala, Señor, que los niños puedan crecer con tu palabra, Dios mío, y ser ejemplo, que ellos te amen. Como Samuel te amó, Señor, dale un corazón que ellos te puedan amar y honrarte, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Ya. Entonces, hermana, Mateo, ya, para que nos sigas grabando, ya pasamos.